Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en esta tarde a través de la Asociación Médica de Oriente y el Hospital Clínica San Francisco en San Miguel. Le damos a todos la bienvenida para un nuevo webinar con datos muy importantes y un abordaje muy importante eh, de esta entidad que está afectando no solamente a El Salvador, sino que esta pandemia de dimensiones globales. Para hablar un poco del tema de este día, eh, que, nos que nos acompaña la doctora Miriam Lourdes Dueñas, infectóloga pediatra del Instituto del Hospital de Niños Benjamín Blum de El Salvador. Vamos a hacer una pequeña reseña de qué nos estamos enfrentando con SARS-CoV-2 y las implicaciones que tienen ciertas poblaciones. Principalmente en esta noche vamos a abordar el síndrome multiinflamatorio sistémico, una de las afecciones o una de las presentaciones que se da en niños. Para ello, quisiera quisiera hacer mención de algunos de cómo nos encontramos con el virus actualmente. ¿Qué estamos presentando actualmente en SARS-CoV-2, en la enfermedad producida por este virus llamada COVID-19? Recordemos que las pandemias no son algo nuevo en la historia humana. Las pandemias, desde que el humano está en este planeta, se han presentado diferentes pandemias en diferentes épocas con afectaciones de mayor o de menor cuantía en la población. Las últimas pandemias conocidas por procesos virales fueron hace unos años atrás, a pesar de que en algunos casos han sido epidemias, en otros casos han sido pandemias, y en este que se considera ya una sindemia, ¿verdad? Las sindemias, cuando una o dos más patologías cursan de forma sinérgica, es cuando conocemos este tema como tal. Que tenemos el origen de esta nueva pandemia, no ha sido totalmente demostrado cuál fue el origen de ellos. Sí conocemos mucho de este virus, no es un virus nuevo, de hecho las familias de los coronavirus no son nuevos como afectaciones para el humano, y no solamente para el humano, de hecho para otras especies. De hecho, los coronavirus, hay muchas de estas familias que han estado conviviendo en la naturaleza desde hace muchísimos años. Si bien es cierto, muchos de estos virus conviven principalmente o tienen su reservorio principal en animales, se considera que SARS-CoV-2, el virus causal de COVID-19, probablemente haya salido un murciélago, ya que esto es donde se ha encontrado que este virus es un reservorio natural y probablemente después pasó hacia otra especie. No conocemos cuál fue el segundo reservorio o hábitat de este virus, y luego quizás por la estrecha convivencia que tenemos el humano o la intromisión que hemos hecho como raza humana a otras especies y a sus hábitats, probablemente en alguno de estas convivencias o estrechas convivencias saltó este virus y logró mutar y pudo acoplarse a la célula humana como tal. A pesar de esto, ya tenemos conocidos el SARS-CoV desde hace unos años atrás, que en este caso se demostró que fue la civeta la que lo generaba. También tenemos el MERS, que se dio en el Medio Oriente a través del dromedario. Y a pesar de estas posibles interacciones, ninguno de estos virus había sido capaz de generar una pandemia con los niveles que actualmente presentamos. Ese virus que empezó allá por el octubre del año 2019, pensando que era un cuadro puramente delimitado para una región específica de China, ¿verdad? La provincia de Wuhan, donde inició este proceso viral. Eh, Pasaron muy pocos meses para que las autoridades tuvieran temor de lo que este virus estaba generando, y
Ya a inicios del mes de diciembre se comenzó a decir, ¿saben qué? Parece ser que tenemos un virus que se está saliendo de control y un par de meses después ya la Organización Mundial de la Salud lo denotó ya como una pandemia con las implicaciones tanto económicas como en salud que esto genera. En la actualidad, eh, los datos más recientes de SARS-CoV-2 es que ha generado un poco más de 1 millón de muertes, ¿verdad? La mayoría de ellas están localizadas en Estados Unidos, donde un poco más de 200,000 personas han perdido lastimosamente su vida. Después sigue Brasil, la India y México, con alrededor de 80,000 casos en el caso mexicano. Inglaterra con 42,000 y así cada uno de los países con altos niveles de mortandad. Por fortuna en El Salvador eh, algunas de estas decesos no han llegado a ser en números tan alarmantes como en otras latitudes. El número de confirmados hasta hace unos días atrás alcanzaba los 36 millones de habitantes con los registros de cada una de las autoridades de salud y se considera un poco más de 22 millones de pacientes recuperados, ¿verdad? Para esta entidad. En Estados Unidos, el estado actual es que a pesar de que se empezó a notar una leve número decrecientes en los pacientes infectados y el número de muertes, si bien es cierto, ha aumentado en algunas de estas entidades, sí en los últimos meses pareciera ser que el número se ha estabilizado y en las últimas semanas tristemente ha tenido un rebrote, así como en Estados Unidos, también en algunos países europeos, ¿verdad? Al grado de que muchos de estos países han tomado nuevamente medidas bastante, desde el punto de vista de salud pública, bastante restrictivas hacia sus poblaciones para evitar que esto se salga de control. Cuando hablamos de SARS-CoV-2 o de COVID-19, ya conocemos y hemos escuchado mucho acerca de las poblaciones que afectan, aquellas que tienen comorbilidades. Recordemos que en SARS-CoV-2 todavía no existe nada escrito en piedra, si lo queremos llamar de forma coloquial, es decir, no existen datos totalmente duros e inamovibles. La evolución de esta pandemia, si bien es cierto, tanto en la ciencia básica de la medicina como en la parte clínica, ha avanzado a niveles nunca vistos en la historia moderna de la humanidad. En muy poco tiempo hemos tenido tratamientos, tanto experimentales como tratamientos con grados de diverso con diversos mecanismos de acción, algunos todavía en uso, algunos todavía en estudios, pero se ha avanzado tremendamente. Una vacuna hace unos años atrás jamás se iba a poder imaginar que podía existir una vacuna en menos de 5 o 10 años, ¿verdad? Y en la actualidad, en un año, ya tenemos un tratamiento con, si bien es cierto, no desde el punto de vista comercial al momento, pero sí con un alto avance en las partes preclínicas y clínicas de la elaboración de un tratamiento de inmunoterapia o de vacunas para ello. Las poblaciones, lo que mencionábamos es que se ha dicho los pacientes adultos, los pacientes jóvenes, después se dijo que no respetaba ni niños ni adultos, pero sí en los avances que se ha tenido de SARS-CoV-2 se ha visto que sí tiene algunas poblaciones donde se ha visto mayor o menor afectación. Y acá lo podemos ver, las poblaciones que más han sufrido los embates de esta enfermedad son aquellos arriba de 65 años, como lo podemos apreciar acá. Si bien es cierto, han habido disminuciones y eso es lo que le llaman este rebrote o este repunte que han tenido algunos países. En la actualidad, estos números se han estabilizado, pero en algunos países han incrementado estas curvas. Los adultos arriba de 18 años no han sido la excepción, sí han tenido afectaciones, pero pareciera ser que las poblaciones con menos afectaciones son eh, los niños, aquellos menores de 18 años. Son los que han tenido menor afectación. Para esto, cuando lo intentamos traspolar acerca también de los grupos étnicos y también
ver cuáles han sido los más afectados. Pareciera ser que la población latina en la infancia sí ha sido afectada mucho la parte de los niños. Tenemos un alto porcentaje de niños hispanos que sí han sido afectados por el virus, a diferencia de otras etnias. En el caso de los niños niños blancos o caucásicos han sido menos, los asiáticos también, los niños asiáticos no han sufrido mucho los embates de esta enfermedad. Los adultos están ligeramente arriba que la población pediátrica, y si bien es cierto, los arriba de 50 años son los de mayor afectación para este virus como tal. Las rutas de transmisión, han habido muchas rutas de transmisión que se han propuesto, ¿verdad? Una de ellas es el contacto entre persona, que es la que tiene mucho mayor datos duros y datos comprobables, que es el método de transmisión mucho más comprobable para SARS-CoV-2. La dispersión de aerosoles menores de 5 micrómetros pueden estar suspendidos en el aire, y recientemente, desde hace unas semanas atrás, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles en Estados Unidos propuso y dio a ciertas alertas que el aire suspendido podría ser una de las posibles causas de transmisión también. Por lo tanto, entre mayor convivencia exista en lugares cerrados, se ha demostrado que las partículas se resuspenden por mucho más tiempo. En un estudio que se hizo en lugares cerrados, tanto en Italia como en China, se demostró que en aquellos que tenían aire acondicionado, a pesar de que guardaban distancia de 1 o 2 metros o más, el índice de transmisibilidad era alrededor de un 40 a 55%, es decir, niveles bastante altos, mientras que cuando esta misma población o poblaciones similares con un caso sospechoso o positivo estaba en un lugar abierto, su transmisibilidad bajaba a menos de un 20%. La distancia es importante, y el contacto con algunos fomites, estos cuerpos inertes o inanimados, ¿verdad? Pareciera ser que el contacto con fomites puede llegar a ayudar a la transmisión del virus, pero por periodos bastante limitados, y esto va a depender del tipo de superficie y el tipo de material. En algunos materiales pudiese el virus llegar a ser viable durante inclusive algunas semanas. Recientemente, en un estudio publicado en Lancet, aparece precisamente eh, que en los alimentos congelados el virus podía pasar hasta una semana, hasta 12 días con viabilidad. Pero si bien es cierto, puede ser el virus viable, no significa que sea contagioso. Por eso no es de generar alarma a la población cuando encontramos esto y decimos es que alguien con COVID tocó un objeto, yo compré un objeto en el supermercado, un alimento. No se ha demostrado que esta sea una de las principales causas. Lo que sí se ha demostrado es el contacto entre personas, y en distancias menores a 1 metro el índice de posibilidad o la posibilidad de infectarse es mucho mayor. Si se usa cubrebocas, si bien es cierto, el cubrebocas no evita la transmisibilidad del virus, pero sí disminuye la salida de estas gotículas. Todas este particulado en estas pequeñas gotas de saliva son detenidas por un cubrebocas, y reduce de forma significativa la contabilidad, la infectividad de este virus. Otras secreciones, como la orina, las heces, se han encontrado virus vivos, pero con muy pocos especímenes y con posibilidades bajas de transmisibilidad. El contacto de manos, también se ha visto que pueden haber virus con capacidad de infectividad, pero siempre y cuando no se toquen las mucosas. La persona se toca las manos y se toca ojos, o se toca boca, o se toca nariz, puede ser ese el foco de entrada, pero simplemente por el contacto de manos tampoco se ha demostrado el contagio como tal. Diferentes superficies se ha encontrado la viabilidad del virus, entre ellas el plástico, el acero inoxidable, las superficies de cobre,
y los aerosoles es donde mayor cantidad de virus se ha encontrado. La asociación que existe entre hospitalizaciones y el virus también es otro de los puntos que se ha demostrado que las poblaciones que ya hemos hablado, estos grupos etarios arriba de 65 años, tristemente son los que tienen mayor cantidad de hospitalizaciones y muchos asociados a la mortalidad, pero no así en las poblaciones pediátricas. En las poblaciones pediátricas, menos del 5% se ha encontrado que llegan a requerir hospitalización en los estudios que se han realizado y en los estudios multicéntricos realizados hasta el momento, y con prevalencias que niños de 0 a 4 años, menos del 0.1% están asociados a muerte. Y en los menores de 18 años, no llegamos al 0.2% por fortuna. ¿Y a qué se debe esto? ¿Será que el virus es diferente en los niños? ¿Será que el virus infecta de forma diferente a estas poblaciones? Parece ser que no es un tema propiamente de la respuesta inmunológica frente al virus, sino que más bien recordemos que esta respuesta inmunológica frente al virus es bastante compleja y es una respuesta que al final es cada uno de los individuos el que va a tener ciertos mecanismos diferentes en esta respuesta, que puede conllevar a esta muy temida tormenta de citocinas o a este síndrome multisistémico de falla orgánica múltiple en el adulto y generar síntomas de importancia que pueden comprometer la vida del paciente como tal. Pareciera ser que en el niño la no infectividad de este virus está precisamente en la forma de entrada, en la vía de entrada. El receptor ACE, el receptor de ACE es clave para la entrada de este virus a través de otras moléculas como las TMPSS2, que es importante para que esta proteína Spike pueda acoplarse, ¿verdad? Y puedan unirse y fusionarse en la membrana celular e iniciar este mecanismo de cascada de señales intracelulares como la respuesta inmune innata, que ya hemos visto en otros webinars previos, donde estos TLRs o Toll-like receptor, entre ellos el 7 y el 8, juegan un papel fundamental para que se lleve a cabo la endocitosis de este virus. Pero en el niño parece ser que, si bien es cierto el mecanismo intracelular es el mismo, no hay diferencias tanto en este mecanismo intracelular. Donde sí hay diferencias marcadas es principalmente en la entrada del virus hacia la célula, porque los niños expresan el gen del receptor de convertidor de angiotensina, está disminuido en los niños. De hecho, en un estudio publicado en la Journal en el Journal de la Academia de Medicina Interna de Estados Unidos recientemente, en el cual hace un porcentaje de pacientes de 305 desde 4 a 60 años, y comparan cómo se expresa, cuál es la sobreexpresión de este receptor del gen de angiotensina 2, y se ha visto que hay una reducción importante en la expresión genética. A mayor edad, más se va sobreexpresando este gen, y pareciera ser que este es el mecanismo propuesto en niños, ¿verdad? Que el mecanismo propuesto es no que el virus sea diferente, no que el virus no los pueda infectar, sino que es por el gen de receptor de angiotensina 2 a nivel de membrana celular. Al no estar presente, claro, el virus no tiene esta llave para poder ingresar, y al no poder ingresar el virus a la célula, no es tan infectivo como en el paciente adulto. Este virus, se ha visto que el riesgo que se tiene de adquirir una vez el paciente se enferma, ¿verdad? En el caso de un adulto que se enferme, ¿cómo es que puede llegar a transmitirlo y puede infectar a nuestros niños? Pues se ha visto que el mayor foco de infección es intradomiciliar. El riesgo de que el niño se infecte en la calle por las mismas características que no presenta este receptor, y la carga viral puede ser, a pesar de que tenemos cargas virales similares para ser contagioso el virus como tal, muchas veces a nivel
de calle no vamos a llegar a esas concentraciones. Si estamos en contacto con otra persona, sí, pero nuestros niños usualmente no están en esta convivencia, ¿verdad? ¿Dónde es que llegan a tener esta convivencia? Dentro del hogar. La mayoría de los niños se enferman dentro del hogar. Y esto es un dato muy importante, ya que si uno de los miembros de la familia está expuesto al virus y se llega a infectar, existe la posibilidad alta de que también infecte a los otros miembros dentro de casa, inclusive los niños, ¿verdad? Y en los casos de los niños pueden llegar a tener diferentes formas de presentación, presentaciones que no van a estar, a pesar de que puedan presentar la rinorrea, el dolor de garganta, la fiebre, pueden también presentar otras manifestaciones y manifestaciones que si no tenemos esta acuciosidad como médicos de identificarlas, algunos de esos niños pudieran cursar con complicaciones muy importantes. En Estados Unidos se ha encontrado que alrededor de 657,000 niños han sido enfermados. Por fortuna, esto representa menos del 10% de los casos en aquellos lugares donde se reiniciaron las clases de forma temprana. Los niveles de infección pareciera ser que no se elevaron, no así en la universidad, cuando los niños, por lo mismo del receptor que platicábamos hace unos minutos atrás, cuando los universitarios sí llevan a clases, parece ser que el índice de infección sí se dispara. De hecho, algunas ciudades como Texas llegaron a retroceder en las políticas de abrir nuevamente sus campos universitarios. Y aquellos estados, Carolinas, Dakotas, que abrieron las escuelas, pareciera ser que no han tenido estos rebrotes y pudiera estar relacionado principalmente por la baja infectividad y transmisibilidad que existe entre niño y niño. No así cuando hay un adulto y niño, ¿verdad? La CDC ha evaluado y ha hecho un manejo, ha dado una serie de guías para poder establecer cuáles van a ser estos datos importantes que tenemos que tener pensados cuando el niño se infecte y saber qué hacer. Por fortuna parece ser que este camino, esta enfermedad, no todo es oscuro, desconocemos mucho aún de la enfermedad, pero pareciera ser que ya hay una luz en el camino. El día de hoy fue aprobado por la FDA el primer tratamiento aprobado por ellos, la Federal Drug Administration, que es Remdesivir. De hecho, fue aprobada desde niños, ¿verdad? A partir de los 3.5 kilogramos fue dado como un tratamiento aprobado. La aprobación previa o la autorización previa era en pacientes con COVID severo. Después la misma farmacéutica que lo fabrica dijo en COVID severo quizás no, y ahora estamos hablando en COVID desde las etapas iniciales a las etapas moderadas. Por eso existen una serie de retos en la práctica médica actual, ¿verdad? Y para ello nos va a ilustrar de forma amplia la doctora Lourdes Dueñas, que es médico pediatra infectóloga, egresada del Hospital Benjamín Bloom de El Salvador, es jefe del departamento de infectología de ese mismo centro hospitalario, que cuenta con una maestría en el control de infecciones de la Universidad de Paraíso en Chile y actualmente es coordinadora del Comité de Control de Infecciones Hospitalarias y además de ser profesora de pre y posgrado de la Universidad de El Salvador, además cuenta en la actualidad entre sus múltiples cargos, es vicepresidenta de la Asociación Salvadoreña de Infectología, secretaria de la Asociación de Pediatría de El Salvador, miembro del Comité de Resistencia Bacteriana de CIPE y miembro del Comité Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Los dejo con la doctora Miriam Lourdes Dueñas.
Gracias, doctor Guidos, muy amables de haberme invitado a participar con ustedes en este tema pues, tan importante en la actualidad, tan relevante. Cardioempatía de Asofarma presenta. Que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2. La introducción que hizo el doctor Guidos me va a ahorrar mucho de algunas de las explicaciones que podemos abordar. Un poco del resumen de cómo ha sido esta pandemia que ha sido devastadora para todo el mundo. Sabemos que todo empezó el 31 de diciembre allá en Wuhan, en Hubei. Empezaron a haber casos de una neumonía típica de origen desconocido. Luego, en enero del 2020, entre el 7 y el 12, se descubre este nuevo coronavirus que fue denominado posteriormente SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19. Y en 27 de enero del 2020 se da la primera transmisión de humano a humano, porque recordemos que, como dijo el doctor Guidos, las primeras casos que se dieron fueron de animal a humano, una zoonosis, pero ya cuando llegó a enero del 27 ya fue de humano a humano, era ya más preocupante, ¿verdad? Tener que hacerlo tenía más chance de que esto pudiera ser una pandemia a medida que fuera evolucionando la emergencia del COVID. Luego OMS lo declara como una emergencia de salud pública y luego la OMS lo define con sus nombres oficiales SARS-CoV-2 y COVID-19. Y bueno, el 27 de febrero ya se empieza a hablar de una definición para caso sospechoso. Y si vemos, OMS se tardó un poco en declarar esto como una pandemia, casi 3 meses para poder declararlo como pandemia. Y en El Salvador, el primer caso registrado, documentado, está el 19 de marzo, precisamente el primer caso que tuvimos nosotros como país. Esta gráfica les muestra un resumen de dónde vienen estos coronavirus. Sabemos que la mayoría de pandemias del último 100 años son zoonosis, o sea que probablemente esas van a ser nuestras principales pandemias. Y así como ha sido la gripe H1N1, ébola, chikungunya, Zika, todas vienen derivadas de animales. Aquí podemos ver que el coronavirus viene de la familia de los ortovirus y el orden de los nidovirales, y ya conocíamos, son más de 60 coronavirus los que se conocen, la mayoría de ellos daban enfermedades en los animales, y teníamos ya cuatro coronavirus identificados en la edad pediátrica que generalmente daban enfermedades autolimitadas y que no causaban mayores problemas. Luego aparecieron el SARS en el 2002 en Asia, donde empezaron a ver los primeros coronavirus de origen pandémico. Luego el MERS, que también fue el otro de origen pandémico. Ha variado, pero ustedes pueden ver acá cómo tiene una estructura muy compleja y es un virus RNA que se caracteriza sobre todo precisamente por la proteína de membrana S
y la principal probablemente proteína que tiene es la spike o espícula, que es obviamente la que permite la unión y que permite la neutralización viral, así como permite que sea, o es esa precisamente proteína spike, es la que la mayoría de vacunas han tomado porque se ha visto que es lo que propicia la respuesta inmunológica. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Comparando precisamente los 3 virus pandémicos, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV y el MERS-CoV, y vemos que todos pertenecen a los beta coronavirus, todos tienen un huésped de origen, que es el murciélago, y tienen algunos huéspedes intermediarios, como en el caso del SARS-CoV-2, el pangolín o las serpientes, que todavía está en estudio cuál de los dos fue el primero, ¿verdad? Si el huevo o la gallina de estos dos, o en el caso del SARS-CoV, el gato de civeta, y en el MERS-CoV, el dromedario. Ustedes saben que en Arabia Saudita tienen como costumbre tomar leche de camello, y allí es donde se empezaron a contagiar, muy probablemente porque la costumbre no es tan diseminada en otros organismos, en otros países. Eso permitió delimitar ese primer brote de MERS. Entonces, así vemos que obviamente en los últimos años hemos tenido mucha presencia, mucha actividad de esta zoonosis del grupo de los beta coronavirus, algunos variando con su capacidad de transmisión de la enfermedad. El número reproductor básico en el SARS-CoV-2 puede ir desde 3 a 4, y dependiendo del tiempo que va teniendo la pandemia, así esa capacidad de transmisión de una persona enferma va variando. A mayor va pasando el tiempo de la pandemia, ese riesgo de reproducción va disminuyendo. Aparte que el riesgo de reproducción no solo nos dice que tanto una persona enferma puede infectar a otras personas sanas, pero no con la intensidad que puede ser esta infección, varía también de la susceptibilidad, si hay presencia o no de vacuna, por ejemplo. Entonces eso probablemente va a ir variando con el tiempo. Sabemos que para la respuesta, para poder delimitar el avance del COVID-19, necesitamos las dos respuestas inmunológicas, la innata y la adaptativa. La innata generalmente se activa a las 6 horas después de que nosotros entramos en contacto con el COVID-19. Y esto lo que hace es estimular la presencia del interferón, de las células natural killer, empieza a estimular las citocinas, y luego más o menos a las 36 o 48 horas después de haber tenido el contacto con el virus, empieza la respuesta adaptativa. Entonces, ¿qué sucede con el organismo? El virus tiene mecanismos evasores para poder evitar toda esta cascada de eliminación viral y esta respuesta inmunológica primaria, y ahí va a haber un retraso en la producción del interferón alfa y beta. Ustedes saben que el interferón tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, al retrasar su salida y retrasar que se provoque la salida del interferón, tanto el tipo 1 y el tipo 2, va a haber un retraso, va a haber una interferencia y va a haber una desregulación de esta respuesta humoral. Claro, la respuesta adaptativa tarda un poco más y es más dependiente de los linfocitos, tanto los T como los B. Entonces, ya vamos a ver más adelante que mucho de esta respuesta innata, que es la que nos permite responder rápido ante el COVID-19 y limitar un poco la infección, vamos a ver cómo en los niños funciona mejor probablemente que en los adultos. Acuérdense que los niños están constantemente estimulados a virus respiratorios en su infancia, a vacunas, y su sistema innato está más listo a actuar. En cambio, a medida el tiempo va pasando, nuestro sistema inmunológico se va debilitando, y precisamente la edad, la avanzada edad, hace que nuestra respuesta innata sea menos eficiente, menos rápida, y eso puede ser un factor determinante para la respuesta inmunológica del COVID. Entonces aquí podemos ver todo lo que el interferón hace, ¿verdad? Disminuye la síntesis proteica, activa la RNasa, inhibe la expresión de los genes virales,
inhibe el ensamblaje de este virus con la célula que este está infectando y por lo tanto, obviamente, inhibe la replicación viral. Al salir tarde el interferón, que es nuestra primera línea de defensa, toda esa respuesta antiinflamatoria se ve retrasada. Entonces, ese retraso que tiene el sistema inmunológico en responder hace que se estimulen de una sobremanera las citocinas y obviamente esto va a interrumpir también la comunicación intercelular y esto nos va a llevar a un incremento exagerado de las citocinas. Y si nosotros lo vamos viendo en etapas de la evolución de la enfermedad, vemos en el momento que nosotros nos contagiamos, llega el virus, obviamente el virus necesita de ese receptor AC2 a través de la proteína TMPRSS2 que bien mencionó el doctor Guidos, hacen el ensamblaje, ¿verdad? Ahí el virus se logra encajar de la célula del tracto respiratorio, que es generalmente por donde va a ser su entrada el virus, empieza la réplica viral en el citoplasma, toma el ARN de la célula que lo está hospedando y el virus empieza a replicar en copias y millones. Esa misma réplica viral tan alta puede hacer que haya mutaciones del virus y cada virus que nosotros sale de las células que están invadidas puede liberar entre 10.000 a 100.000 virus. Entonces, obviamente, si nuestro sistema inmunológico falla a estas alturas, ¿verdad? No podemos depurar esta enfermedad viral, pues el sistema inmunológico tiene alguna alteración, no está respondiendo bien. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la fase inflamatoria, donde ya ha habido una depuración, donde los linfocitos T y sobre todo la respuesta TH2 falló, donde va a haber unos linfocitos B, los linfocitos T reguladores, y va a haber una pérdida presentemente del control y puede haber o una recuperación o también podemos tener nuestras células como los linfocitos T que nos queden con algún grado de memoria o incluso con los mismos anticuerpos que vemos que no todos los pacientes lo elevan en la misma intensidad. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta gráfica, si hay un desequilibrio que es importante, donde hay un incremento de los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, que al final son los que van a liberar todas estas citocinas, la activación del MAO, la hiperinflamación, el daño tisular, si esto prevalece en la desencadenante de la respuesta inmunológica de nuestro organismo y disminuye la respuesta de los eosinófilos, los linfocitos TC o los TH o los termorreguladores, va a haber una desregulación celular y humoral, que es lo que va a llevarnos a tener cuadros de COVID graves. Desde el punto de vista inmunológico en COVID, sabemos que se va a desencadenar una tormenta de citoquinas, que es el principal paso de daño a la mayoría de órganos de lo que produce el COVID. Hay una elevación de la interleucina 1, 6, retraso del interferón, hay factor de necrosis tumoral, hay quimoquinas, que lo primero que va a llevar es al síndrome de estrés respiratorio del adulto. Pero llega un momento después. Perdón que se me pasaron las diapositivas sin querer. Vamos a regresar a la que teníamos. Cuando ya llega esta tormenta, las citoquinas aumentan de una manera tan exponencial que el cuerpo que el organismo no lo puede regular. Y luego, pues las paredes de los vasos sanguíneos se abren y esto permite que las células, donde están las células inmunes, que el tejido, el líquido pase al tejido circundante y los vasos respuesta que sea rápida y efectiva y que no pasemos a este paso. Aparte del síndrome inflamatorio multisistémico,
También tenemos una linfodistocitosis hemofagocítica secundaria, que caracteriza mucho precisamente el periodo donde está en superinflamación. Hay mucha activación del macrófago. Entonces, esta etapa del hiper que va a estar grave o se nos va a complicar. Tenemos además una acción de los linfocitos CD8 disminuida y los natural killer también disminuidos, y aparte de que están todas estas celebridades como los linfocitos CD4 están disminuidos, pero también funcionalmente agotados. Entonces, en el principio, toda esta alteración permite una réplica viral alta que viene después a causar todo lo del síndrome inflamatorio sistémico. Ya hablamos que el COVID entonces hace síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hace un síndrome linfohemofagocítico. También vamos a ver cómo hace más adelante alteraciones en la coagulación, pero de por sí el virus puede causar injuria a todos los órganos que tengan alta capacidad de células inmunes. ¿Cuáles son esos órganos? Todo lo que es el sistema reticuloendotelial, pulmón, placas de Peyer, médula ósea, y ahí es donde nosotros, y también sistema nervioso central, y es allí donde nosotros vamos a ver la mayoría de complicaciones y de manifestaciones clínicas de gravedad del COVID-19. Vamos a hablar más adelante también cómo es la injuria cardíaca, porque a nivel cardiovascular nos de inflamación, de alteración microvascular, que obviamente complican todavía mucho más a aquellas personas que tienen ya un daño cardíaco previo. Luego también viene la descripción de la respuesta inmunitaria trombótica asociada a COVID, o el famoso RITAC. Ahí vamos a ver cómo en el RITAC hay una proliferación incontrolada de células T, activación excesiva de los macrófagos, toda la tormenta de citoquinas que ya mencionamos, y que obviamente, aparte de los síntomas respiratorios, vamos a tener criterios diagnósticos de RITAC, que generalmente los vamos a hacer en base a las pruebas de laboratorio, con un dímero D alto a más de 1000, ferritina arriba de 500, disnea de rápida progresión, hipoxemia refractaria, los fenómenos trombóticos y el choque. Entonces, vemos que afecta pulmón con el sistema de estrés respiratorio del adulto, la cascada de la coagulación, que hay alteraciones a todos los órganos que tienen células inmunes, y vemos también lo que les decía a nivel cardíaco, ¿verdad? Hay daño directo mediado por los receptores ACE, lesiones miocárdicas inducidas por la hipoxia, daño microvascular cardíaco, y más agregado el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cada uno de estos lleva a tener con tanto daño las fibras miocárdicas, incluso la velocidad de la conducción, que obviamente puede llegar a una lesión cardíaca o incluso producir un infarto. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica, hay diferencia. Vamos a ver lo que pasa en los leves o moderados y lo que pasa en los graves en cuanto a su respuesta inmunológica y precisamente la carga viral. Y vemos acá como si hay una menor carga viral, hay una respuesta más activa del interferón, y eso permite delimitar un poco más la enfermedad, y la tormenta de citoquinas va a ser menor. O sea que tiene que ver mucho la carga viral con la estimulación del sistema inmune. En cambio, en los pacientes graves, donde hay una carga viral alta, hay un retraso en la salida del interferón y hay un incremento de las citoquinas, interleucina 1 e interleucina 6 y otros más,
Y es precisamente en esos primeros 5 o 7 días donde se da la réplica viral, que sirven los antivirales como el Remdesivir. Pasados los 7 días, difícilmente un antiviral va a hacer algo por detener la cascada inflamatoria en los pacientes. Prácticamente cuando se pasan entre los 14 y los 21 días de enfermedad y ya se ha instalado completamente la fase inflamatoria con la tormenta de citoquinas, prácticamente es un tratamiento de soporte y prácticamente precisamente solo para tratar de rescatar a ese paciente y que sabemos que tienen una alta mortalidad. Paciente que entra a cuidados intensivos en todas las partes del mundo tiene una mortalidad del 50% aproximadamente. Entonces, podemos ver acá las etapas de la enfermedad, como en la etapa 1 hay una infección temprana, generalmente vías respiratorias, pueden ser asintomáticos, puede tener afección al sistema nervioso central, que nos da anosmia y ageusia, fiebre, tos, cefalea, y ahí la carga viral va a estar alta. Luego en la etapa 2, que es en la fase pulmonar, que tiene 2 fases, la fase 2A sin hipoxia y la fase 2B cuando ya se ha instalado la hipoxia. Aquí podemos ver nosotros que los neutrófilos se aumentan, hay una disminución de los linfocitos T regulares. Alta, pero la carga viral ahí casi ya nada tiene que hacer. Entonces, ¿por qué decíamos, o por el doctor mencionó algo, que por qué los niños sí se infectan? Pero en nuestro país la población infantil más o menos va en el 3.5-8% de los que se han testeado con pruebas, porque no podemos hablar qué tantos hay, porque no a todos los niños se han testeado por ser precisamente asintomáticos. Pero mucho tiene que ver lo que dijo el doctor de los receptores ACE, que son inmaduros, que están disminuidos en número, que no tienen la capacidad de expresar el gen y muy probablemente el virus no hay a dónde enlazarse o enclavarse en la célula respiratoria y por eso la expresión de la enfermedad es menor. Otras Y también que algunos han propuesto incluso que como hay coronavirus respiratorios de carácter autolimitado o benigno, que el niño puede padecerlos en la infancia y tener una respuesta de anticuerpos heteróloga que ayuda en cierta manera a que el COVID no se exprese. Y la otra también es que en los niños hay un montón de nichos de virus respiratorios y bacterias en la nasofaringe que probablemente compitan con el SARS-CoV-2 y que eso no permita desarrollar la enfermedad. Podemos ver acá que en los niños la enfermedad es bien variable y depende del país que sea. Por ejemplo, en nosotros hemos tenido muchos más casos con afecciones gastrointestinales que respiratorias, pero la fiebre, algunos series de casos describen que es hasta el 40%, otros hasta el 60%. Síntomas respiratorios lo tienen la mitad de los casos, pero vemos que los síntomas son muy difusos y que se parecen a la mayoría de enfermedades que nosotros vemos en la infancia. La radiografía de tórax, muchas veces hasta en el 60-70% de los casos, los niños no tienen clínicamente ninguna afectación pulmonar y cuando tomamos la radiografía está alterada. Y si a todos esos niños le tomáramos tomografía, es mucho más sensible la tomografía que la radiografía. Por eso siempre hay que saturarlos, porque muchas veces uno los ausculta y no tienen nada en los pulmones, pero cuando los saturamos está baja la saturación y cuando tomamos las radiografías ya están las radiografías con alteradas. Estos son más o menos algunos síntomas o hallazgos que nos pueden alertar de la identificación temprana de que ese niño se va a poner crítico por COVID.
un niño que tenga una fiebre elevada y persistente por más de 3 a 5 días, hay que ponerle ojo porque ese niño se va a complicar. Alteraciones del estado de conciencia, factores de riesgo, menores de 3 meses, niños cardiópatas, incluso algunos dicen menores de 1 año de edad. Inmunosupresión, malnutrición y en la mayoría de países los que más se han muerto son asmáticos, obesos y diabéticos y los menores de 1 año de edad. Los que tengan imágenes radiológicas, por eso es tan importante tomar una radiografía a todos los niños que nosotros sospechemos COVID, acidosis metabólica inexplicable, elevación de las transaminasas, un hemograma con significativa linfocitosis, saturación de oxígeno menor del 93% y obviamente el estado de choque. Si nosotros tenemos coinfecciones, el niño le va a ir peor, sobre todo si es coinfección con influenza, neumococo o con bacterias gram negativas. Y si la enfermedad le ha durado más de 1 semana, tenemos que tener en cuenta que ese niño se puede complicar. Entonces, dentro de ese espectro de enfermedad por COVID en la edad pediátrica, vamos a hablar precisamente de tres formas de presentación de la enfermedad. Uno es el síndrome inflamatorio multisistémico, que es como la punta del iceberg. Luego vienen enfermedades de Kawasaki temporalmente asociadas a COVID-2. Y también viene la enfermedad febril típica de COVID, pero que está asociado a presentaciones térmicas o alteraciones de la piel. Entonces, a veces para el clínico es bien difícil saber cuándo está la diferencia entre uno y otro. Desde ya, antes de que se empezara a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico, se empezó a hablar que hasta en un 15 o un 20% de los pacientes con COVID-19 tenían manifestaciones en la piel, que podían ser múltiples, desde exantemas, urticarias, manifestaciones en piel bacileriformes, y que tenían generalmente diseminación en el tronco, pero que podía afectar las palmas, las plantas, las puntas de los dedos, y que generalmente se caracterizaba por tener un pobre prurito y que no estaba relacionado con la gravedad. O sea, había muchos niños que estaban estables, bien, sin alguna alteración, incluso sin fiebre, pero que tenían manifestaciones en la piel. Esas son algunas fotos de una colega mía de México, donde podemos ver niños de las diferentes edades, estables, manejados ambulatorio, pero que tenían afecciones en la piel. Y así podemos ver, todos estos niños son algunos nuestros y otros de algunos colegas de Centroamérica, donde pueden haber múltiples manifestaciones por COVID. Exantemas ampollosos, enantemas ampollosos, lesiones pustulares, exantemas maculopapulares confluentes. Podemos encontrar también afección de las palmas y de las plantas de los pies. Puede haber exantemas purpúricos. Pueden ver ustedes acá lesiones incluso descamativas o lesiones como sabiñones en las puntas de los dedos que se pueden ver como necróticos. Y esto puede ser como una manifestación normal de un niño con COVID que no se va a complicar. Aquí vemos lesiones que se pueden ver aparatosas, pero que no van relacionadas con la gravedad y que se pueden parecer a cualquier síndrome febril exantemático de la infancia. Entonces, muchas veces si no tenemos el nexo epidemiológico o ahora que ya OMS ha decretado que ya vamos saliendo de la pandemia y que esto va a ser una enfermedad endémico, lo vamos a tener que meter también entre las enfermedades febriles exantemáticas. También puede producir enantema, que ustedes pueden ver, puede ser petequial o puede ser blanquecino, pero podemos encontrar estos hallazgos también en mucosa. Entonces, muchas veces no tiene nada que ver con la gravedad y otras veces, como en este caso, que si hay lesiones en piel, neumonías severas y alteraciones importantes de la ferritina, del dímero D. Entonces, estos niños tenemos que estar alertas y tener la posibilidad de estarlos evaluando constantemente si nosotros le vamos a dar un manejo ambulatorio. Generalmente el niño de COVID-19 que está en estado crítico va a necesitar apoyo con aminas, va a tener en un 63% disfunción de órganos, va a haber alguna disfunción de 2 o más órganos, va a requerir en el 38% ventilación invasiva. Casos fatales son pocos.
En el mundo se han descrito pocos. Nosotros en el Bloom llevamos 5 niños fallecidos por COVID-19. Generalmente tienen o un factor de riesgo importante o han llegado con procesos bacterianos sobreagregados. Uno llegó con un absceso retrofaríngeo, otro llegó con una celulitis importante, esa niña de celulitis importante, aparte hizo un tromboembolismo pulmonar séptico, aparte de su complicación del COVID-19. Entonces, cuando empezaron a aparecer todos estos casos en los niños, empezaron también a ver otros hallazgos diferentes, parecidos a la enfermedad de Kawasaki o parecidos a al choque tóxico que da Streptococcus pyogenes o estafilococo. Y los primeros en reportar el 24 de abril fue precisamente Italia, donde empezaron a ver, vamos a ver más adelante la comparación que ellos hicieron de los años previos de los casos de Kawasaki y los actuales con la pandemia. Y luego el Reino Unido también empezó a describir, y España, estos casos de estos niños con manifestaciones de piel y complicaciones asociadas al COVID. Y aquí ven en el estudio de Italia cómo ellos separaron dos grupos, ¿verdad? Los antes de la pandemia, que eran precisamente de los años anteriores hasta abril del 2020. Y aquí pueden ver ustedes cómo se incrementaron los casos parecidos a Kawasaki, pero cuando ellos empezaron a ver los dos grupos, vieron que este grupo nuevo que se estaba presentando tenía una mayor linfopenia que en los otros de Kawasaki, era leucocitosis con neutrofilia, que a diferencia de lo del Kawasaki, que nosotros esperábamos ver plaquetas elevadas, en estos pacientes había plaquetopenia, habían valores de ferritina que superaban el promedio de valores encontrados en el grupo anterior, y empezaron a ver alteraciones del dímero D, de la troponina, del proBNP, y empezaron entonces a ver que esto era algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver con el síndrome de Kawasaki. Y aquí vemos cómo también el Reino Unido, Italia, los dos empezaron a ver este incremento y empezaron a describirse precisamente estas enfermedades de Kawasaki asociados a este nuevo virus del coronavirus. Y empezaron a ver, bueno, entonces, ¿cómo se va a llamar esta nueva enfermedad? Se va a llamar PIMS, Kawasaki Light, síndrome de choque tóxico Light, y al final lo dejaron como un síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a COVID. Y empezaron a ver que a diferencia del Kawasaki, eran niños más grandes, que generalmente en el 100% tenían fiebre, astenia, un 80% tenía síntomas gastrointestinales, el 65% respiratorios, y que en el 60% casi de los casos tenían afecciones en piel. Y empezaron a ver que a diferencia del Kawasaki, tenían menos probabilidad de ser aneurisma, pero en casi el 72% de los casos tenían una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces es importantísimo que a estos niños de entrada nosotros hagamos un ecocardiograma, porque pueden haber múltiples alteraciones, desde bloqueos cardíacos, afecciones valvulares, pero lo más característico de todos, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, es la disfunción del ventrículo izquierdo. Pero pueden haber arritmias, pueden haber colapsos, choques cardiogénicos. Y empezamos a ver todos estos niños de COVID-19 y empezaron a incrementarse los casos de enfermedad de Kawasaki. Este paciente que les muestro es de Honduras. Este niño tenía PCR negativo para COVID, pero no se le mandó serología. Y ya vamos a ver más adelante que generalmente el multisistémico o el Kawasaki asociado a COVID es post proceso infeccioso. O sea, son niños que 7, 10 o 14 días después de haber tenido un COVID leve, porque puede ser un COVID leve, moderado, manejado incluso en casa, y que 1 y 2 semanas después de haber resuelto su cuadro de COVID, empieza con estas manifestaciones clínicas: fiebre persistente, las afecciones en la piel, trastornos gastrointestinales, náusea, vómito, dolor abdominal, y empiezan con todas estas manifestaciones clínicas dérmicas. Estos son niños que han estado con un multisistémico y Kawasaki. Ustedes pueden ver que igual que el Kawasaki, el eritema ocular, la faringitis, el rash, la afección de las palmas, la queilosis, la queilitis y las afecciones
en los pulpejos de lesiones purpúricas o necróticas. Y en esta serie de casos que nosotros podemos ver acá, de los diferentes que han publicado sobre este síndrome inflamatorio multisistémico, vemos que algo común que es diferente del Kawasaki es que casi entre el 80 y 100% de los pacientes han tenido hipotensión o choque. En cambio, en Kawasaki, menos del 12 o 13% presentan choque. La mayoría ha requerido soporte inotrópico positivo, muy pocos han necesitado ventilación mecánica y vemos acá que el diagnóstico prácticamente es serológico porque obviamente ha pasado la fase de viremia. Sabemos que la mayor recuperación en la PCR es en los primeros 5 a 7 días de la enfermedad y puede ser desde el segundo día de la enfermedad, pero una vez pasados los 7 días es bien difícil que una PCR salga positiva y más que todo en niños que son de baja viremia. Y generalmente entonces ahí lo que se tiene que mandar es serología. Y nosotros en el Bloom llevamos un poquito más de 40 casos de enfermedad inflamatoria multisistémica. El 80% de los pacientes se ha podido hacer un diagnóstico asociado a COVID, ya sea por PCR, que han sido como un 15% de los pacientes, y la mayoría de ellos han tenido serología positiva para COVID-19. Y vemos acá algo que también el doctor Guidos mencionó, como también, no solo en COVID, sino que en multisistémico asociado a COVID, la raza hispana y la negra es la más afectada. Por eso algunos grupos de investigadores están viendo si hay algún componente genético que vaya relacionado con esto. Y vemos también que así como los italianos, los ingleses, los españoles, las manifestaciones más frecuentes que ellos vieron fue el dolor abdominal, náusea, vómito y la hipotensión hasta un 63% de los casos. Y que la mayoría de ellos, hasta en un 70% de los casos, tenían comorbilidades, que eso es bien importante tanto para el COVID como para el síndrome multisistémico asociado a COVID. Y aquí viene un poquito otra vez de lo que les mencioné. En Estados Unidos volvieron a corroborar esto, la afección cardíaca, el daño del ventrículo izquierdo, que es como constante para todos estos grupos. Y aquí vemos las edades. Incluso hay en adolescentes o en adultos jóvenes también pacientes que han presentado síndrome multisistémicos, pero vemos que las edades más prevalentes son entre los 5 y los 14 años, diferente al COVID, que son entre los 3 y los 4, al Kawasaki, que es entre los 3 y los 4 años, las edades donde más frecuentemente se presentan. Fue así que el 15 de mayo del 2020, OMS empieza a alertar del síndrome inflamatorio multisistémico e incitar a los países a que crean una vigilancia sobre esto y que empiecen a hacer definiciones de casos. No se las voy a leer porque ustedes las pueden buscar y estas están disponibles en cualquier lado, pero empezó cada organismo o cada país a sacar sus propias definiciones de síndrome multisistémico. Esta es la de la OMS, que incluye las manifestaciones clínicas, al menos 2, más las pruebas de laboratorio y haber descartado algún otro proceso infeccioso. Esta es la del CDC, que es un poco más corta, que apareció un poquito casi al mismo tiempo que la de la OMS. Y ellos ponen personas de menor de 21 años, pero ya hay casos reportados de multisistémico en jóvenes de 26, 28 años, y que ellos también ponen reactantes de la fase aguda positivos con un compromiso de más de 2 órganos y con una prueba positiva, ya sea PCR, serología, antigenemia. Ellos no incluyen el contacto epidemiológico, pero OMS sí lo incluye. Entonces ellos sí ponen ahí qué exámenes se van a tomar, la PCR, la eritrosedimentación, la procalcitonina. Recordemos que la procalcitonina es la que se eleva más temprano. Entonces si ya tenemos una PCR alta, no vale la pena que un paciente se tome una procalcitonina porque le va a salir alta, eso ya lo sabemos. Lo primerito, si está empezando la enfermedad, nos va a servir más una procalcitonina que una PCR. Y obviamente la interleucina 6, porque la interleucina 6 va a estar elevada y la interleucina 6 es factor pronóstico. Y qué bueno que ustedes la tengan en el hospital, porque no todos los lugares tienen interleucina 6 y realmente eso nos puede ayudar como predictor y como factor de riesgo.
Y esta ustedes pueden ver que es de la de los ingleses, que también tiene su propia definición de caso. Entonces, más o menos para que recordemos, hay cosas que se parecen a Kawasaki, pero hay cosas que difieren a la enfermedad de Kawasaki. Por ejemplo, el uso de la inmunoglobulina. En el multisistémico hay más resistencia al uso de la inmunoglobulina. El 80% ocupa inotrópicos, el 83% entra a UCI. Y si vemos, en el Kawasaki hay más conjuntivitis, hay más afección de las mucosas orales, hay adenopatía cervical que casi no se ve en el multisistémico. El rash es parecido en los dos casos, y en cambio en el inflamatorio multisistémico, obviamente todo lo contrario, es más choque, más alteraciones neurológicas, más alteraciones respiratorias y afección gastrointestinal mucho más frecuente que la enfermedad de Kawasaki. La dilatación es más frecuente en Kawasaki, pero el daño cardíaco y el choque es más, la disfunción del ventrículo izquierdo es más frecuente en el multisistema. Y aquí tenemos una tabla que divide un poco las características de estas dos enfermedades y vemos cómo es más frecuente el multisistémico en los latinos y en los africanos, en niños más grandes. Generalmente hay formas incompletas de Kawasaki, los síntomas gastrointestinales son mucho más comunes, hay más afección de la disfunción ventricular, soporte de cuidados intensivos más frecuente, la linfopenia es más marcada y los aneurismas son más frecuentes también en el multisistémico que en el Kawasaki, y la resistencia a la inmunoglobulina. Vemos todos los exámenes que se pueden enviar, ¿verdad?, en estos pacientes o que se deben enviar, donde podemos encontrar leucocitosis con linfopenia, trombocitopenia, que es en Kawasaki, por ejemplo, es un signo de mal pronóstico, y aquí casi todos tienen plaquetas bajas, y obviamente todos los hemocultivos y toda la búsqueda de enfermedades infecciosas va a estar negativa. Y aquí vemos más o menos cómo va la interpretación de las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Cómo precisamente la antigenemia o la PCR nos puede servir en las etapas tempranas de los pacientes asintomáticos. Precisamente más o menos entre los 7 y 10 días, ahí podemos encontrar esos PCR o antigenemia. La máxima rendimiento de la PCR es entre el 5º y el 7º día. Y luego podemos ver cómo la primera en elevarse es la IgM, que generalmente después del 7º día de enfermedad, principalmente en el día 14, y luego va cayendo. Algunos refieren que más o menos a las 6-8 semanas la IgM ha desaparecido, y más o menos a los días 14 y haciendo su máximo entre la segunda y la tercera semana viene la IgG, y esa pues al menos hasta ahorita, que son 6-8 meses, esa se puede mantener positiva, no se sabe cuánto tiempo esta va a permanecer positiva, y recordemos que aunque estos títulos se eleven, no se sabe si estos son anticuerpos neutralizantes contra el virus del COVID-19. Y aquí vemos la diferencia, por ejemplo, de un paciente que es asintomático o moderado con alguien que tiene una enfermedad severa, como es el que está aquí arriba. Obviamente el que tiene enfermedad severa tiene mayor carga viral, mayor expresión de la carga viral y transmisión de la enfermedad. Y aquí ustedes ven que difiere un poco a cómo el paciente asintomático se comporta con el paciente severo. Tienen mayores títulos de anticuerpos y pueden permanecer por más tiempo. Incluso la IgA permanece por más tiempo también positiva. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo se tratan estos pacientes. Sabemos que no existe un tratamiento específico. Bueno, ya sabemos que la FDA lo aprobó. Quizás es el medicamento más prometedor, aunque hay estudios a favor y otros en contra. Y vamos a ver un poco las opciones terapéuticas que tenemos. Por ejemplo, ya dijimos que los antivirales generalmente pueden funcionar si es en los primeros 5 a 7 días. Prácticamente en la actualidad, solo Remdesivir es el que tiene, digamos, una eficacia prometedora.
Ya hidroxicloroquina o cloroquina casi nadie lo está utilizando. Ivermectina tampoco se está utilizando en la mayoría de países, aunque en Sudamérica todavía lo siguen utilizando. Y vemos, obviamente, que cuando ya se establece la parte inflamatoria, necesitamos o tocilizumab, o sarilumab, o ciltuximab, que son algunos inhibidores de la interleucina 6, y vemos también cómo se pueden utilizar otros como el anakinra o inmunoglobulina, algunos anticuerpos monoclonales, precisamente para poder tener el tratamiento. Entonces realmente es un poco complicado porque no hay un tratamiento o un protocolo específico que se pueda seguir para el tratamiento de estos pacientes. Y en niños mucho menos. Todo lo que está escrito es para adultos y todo se ha traspolado a los niños, entonces es mucho más complicado hacer un tratamiento en niños. Pero en general en el síndrome multisistémico todos los protocolos coinciden en que se debe de procurar identificar el choque, monitorizar al paciente, reponer la volemia, que es lo que hace que el paciente se complique, el soporte hemodinámico, ya sea con vasopresores o inotrópicos, el oxígeno al menor requerimiento que se pueda. Si es necesario ventilarlos, pues se va a ventilar. Y algunos casos muy pocos en Estados Unidos y en Europa han pasado a ECMO, a membrana de circulación extracorpórea también. Entonces ustedes van a ver que cada país y cada región tiene su propio protocolo de cómo se va a manejar a estos pacientes. Aquí pueden ver este que es el del CDC, por ejemplo, este que es el inglés también. Pero si usamos en grupo, en Estados Unidos, por ejemplo, algunos los han catalogado como Kawasaki, otros como multisistémicos, y algunos se han manejado con inmunoglobulina, otros se han manejado con corticosteroides, otros con vasopresores, otros con inmunomoduladores. Entonces ahí depende más o menos de cómo es la gravedad del paciente y los recursos obviamente disponibles. Pero para fines prácticos nosotros acá los manejamos con inmunoglobulina, 2 gramos por kilo, y más o menos 36 a 48 horas después el paciente va a responder. Si no responde, podemos poner una segunda dosis de inmunoglobulina y como sabemos que no va a responder, se puede poner un pulso de metilprednisolona. Y al inicio, los españoles, por ejemplo, lo que dicen es ponga una dosis de inmunoglobulina y luego sigue con metilprednisolona a 2 miligramos por kilogramo día por 3 a 5 días. Si el paciente no responde, se pone una dosis segunda de inmunoglobulina y se pone un pulso de metilprednisolona de 3 días hasta 5 días y se siguen los esteroides más o menos a 4 a 6 semanas. También otros estudios han probado con el infliximab, que son anticuerpos monoclonales, y algunos incluso cuando han medido la interleucina 1 y la interleucina 6, y estos pacientes la tienen muy elevada, entonces utilizan el tocilizumab en el caso de las interleucinas 6 o la anakinra en el caso que tenga elevada la interleucina 1. En conclusión, ¿qué podemos decir de este síndrome multisistémico? Que el manejo es multidisciplinario, que es una enfermedad de origen infeccioso en donde hay grandes retos para tratar el problema inmune, que se requiere de protocolos y de manejos y seguimiento. Estos pacientes, igual que los COVID-19, que más adelante se están viendo secuelas importantes, también tenemos que seguirlos, a ver cómo esta salud cardiovascular va a seguir. Si hay mucho daño pulmonar, tienen que recibir fisioterapia de tórax y fisioterapia respiratoria para recobrar todas esas capacidades perdidas. Tenemos que tener alto índice de sospecha y generar información, porque nosotros como país también tenemos que saber cuáles son las condicionantes de estos pacientes para poder complicarse y poderlos manejar mejor. Y COVID-19 es la gran simuladora. Nosotros hemos tenido niños que han sido operados por apéndice y que luego han salido COVID, niños que entran por una urticaria y luego son COVID, niños con abscesos en el cuello y son COVID. O sea que realmente en niños la expresión de la enfermedad es sumamente diferente al adulto. Y obviamente nos tenemos que adaptar precisamente a esta nueva normalidad que nos está, así como dijo el doctor, no hay nada escrito en piedra, estamos en aprendizaje, lo que es hoy, mañana no es,
nos estamos cuestionando precisamente, y el futuro, ¿verdad? Y el futuro obviamente son las vacunas, y las vacunas todavía vemos que no están tan cerca como nosotros pensábamos antes que estuviese. Tenemos 3 tipos de vacunas en cuanto al COVID, ¿verdad? Las de vector, las de RNA mensajero, las inactivadas o las que son de proteínas, pero nosotros esperábamos que nos dieran las noticias que para diciembre ya hubiéramos tenido vacuna, y pareciera que todavía no, que todavía las que están en fase 3 todavía no concluyen con sus estudios para poder darnos una vacuna segura y eficaz. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, doctor Guíos. Doctora, muchísimas gracias. Queremos agradecerle como la Asociación Médica de Oriente por su brillante exposición. Han surgido muchas dudas acerca de esto. Una de ellas es, menciona uno de los asistentes que leyó un artículo acerca de que los niños que presentan COVID usualmente tienen hasta el doble de carga viral en comparación con los adultos. ¿Cómo podríamos explicar esta diferencia de cargas virales y disminución en general de sus síntomas? Ese solo fue un artículo el que salió publicado, pero la mayoría de los otros artículos al respecto siempre ponen a los niños como no alta transmisibilidad, y usted lo mostró muy bien en una gráfica donde los niños no se infectan si no es en casa de un adulto, o sea, de un adulto que los contagia a ellos. Difícilmente un niño va a contagiar a un adulto, y eso tiene mucho que ver la carga viral con la expresión de los síntomas. Y en los niños la mayoría de síntomas son de leves y son asintomáticos. Entonces, solo ese estudio logró mostrar un incremento, y no fueron muchos pacientes. Por eso es que no se ha tomado como algo definitivo de considerar a los niños como altamente transmisores. Además, recordemos que esta enfermedad se transmite por vía respiratoria. Entonces, la capacidad de, por ejemplo, toser o expectorar de un niño generalmente es hasta arriba de los 6 años. Entonces, si un niño no puede toser con fuerza y no puede expectorar con fuerza, difícilmente también va a ser altamente contagioso, a diferencia de nosotros los adultos. Muchas gracias, doctora. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas a través del icono que aparece abajo de sus pantallas como preguntas y respuestas. Para todos aquellos que quieran hacer sus preguntas, la doctora Lourdes con gusto las respondería. Doctora, una de las interrogantes también que surge es, en estos pacientes que presentan COVID, ¿cómo no saber que están presentando una manifestación de COVID grave con un overlapping o una sobreposición de MIRS, del síndrome respiratorio multisistémico? Es decir, cómo diferenciarlo, cómo saber está presentando un cuadro severo de COVID o está presentando una respuesta inflamatoria sistémica, o inclusive está cruzando con un Kawasaki y un MIRS a la vez, ¿verdad? ¿Cómo hacer esta diferenciación clínica? Ese precisamente es una de las principales complicaciones, y lo hemos visto nosotros con los niños que han ingresado al Bloom. Han ingresado niños, por ejemplo, con lesiones en piel, pero cuando usted toma tienen fiebre, lesiones en piel, tienen una PCR positiva a COVID, pero cuando usted toma los marcadores, el dímero D, la ferritina, la procalcitonina, la troponina, no están altas como uno los esperaría para un inflamatorio multisistémico. En cambio, tenemos otros niños que lo que los marca o les hace la diferencia es el choque. Llegan chocados, niños chocados, pero que usted los ve hablando y caminando, pero que están hipotensos, y que cuando uno toma los marcadores tienen ferritinas arriba de 2000, dímero D alteradísimos, transaminasas altas, deshidrogenasa láctica alta. Entonces prácticamente la diferencia la hacemos o los consideramos en el diagnóstico de acuerdo a los exámenes clínicos que el paciente tenga, porque clínicamente al inicio se
pueden traslapar los síntomas y eso nos confunde y nos hace a veces pecar de más, porque tenemos algunos niños que se les ha puesto inmunoglobulina y probablemente no llegaron a cumplir toda la clasificación de multisistémico, pero cuando empiezan las manifestaciones, a veces no se puede diferenciar. Bien, doctora, muchas gracias. Otra de las preguntas es si aquellos niños que reciben seno materno tienen algún grado de resistencia o algún grado de, de posible contagio con SARS-CoV-2. No se ha relacionado directamente con SARS-CoV-2, pero sí sabemos que los niños que reciben exclusivamente seno maternos en los primeros 6 meses están protegidos contra varias de las enfermedades respiratorias. No se sabe todavía si a una mamá le dio COVID-19 y luego amamanta o luego tiene un bebé que va a amamantar, ella puede transmitirle estas defensas a través del seno materno. No se sabe, no hay ningún estudio publicado, pero probablemente, así como pasa con muchas de las otras enfermedades, ha de tener algún efecto protector, porque niños menores de 6 meses afectados de manera grave o moderada por COVID-19 son contados y son niños que generalmente han sido cardiópatas o han tenido alguna comorbilidad importante como PCI con desnutrición, pero casi no se ven niños menores de 6 meses afectados. Gracias, doctora. Surge otra de las preguntas es ¿en qué momento hacer estos marcadores celulares de inflamación? Por ejemplo, interleucina 6 o algunos de los marcadores PCRs, etcétera, ¿en qué momento hacerlos? ¿En qué momento sospechar? ¿En qué tengo que hacerlo porque veo a un niño, por ejemplo, con petequias, lo veo con úlceras orales, probablemente el pediatra o el médico que lo valora dice, no, es que es por su propio proceso febril, ¿verdad? Es que le aparecieron estas manchitas rojas en la piel o estas úlceras en la boca y decir, ¿con qué me quedo? ¿En qué momento le mando a hacer el estudio al niño? ¿Qué estudios hacerle? ¿Y cuáles serían estos datos clínicos que usted sugeriría para tomar en consideración y decir, cuidado que este niño se está comportando de una forma diferente a un cuadro viral simple? Yo creo que lo principal es la persistencia de la fiebre. Sabemos que la mayoría de los niños no hacen elevaciones febriles tan importantes con el COVID-19. Si la fiebre persiste arriba de los 3 o 5 días y es una fiebre alta y persistente, eso es el primer indicativo que nos dice, ojo, este niño no va a ir bien. Porque la fiebre es como el primer marcador de la elevación de las citoquinas. Entonces, un niño que a un cuadro de COVID llega al tercer día y en lugar de disminuir la fiebre, esa fiebre se está incrementando y está siendo persistente, por lo menos en ese momento se debería de mandar hemograma, procalcitonina, deshidrogenasa láctica, plaquetas y para ver precisamente cómo están alterados. E incluso la ferritina, porque incluso niños abajo de los 5 días, cuando ya empieza la tormenta de citoquinas, puede tener una ferritina alta. Y eso nos va a alarmar porque son muy pocos las enfermedades virales que elevan la ferritina. Y cuando ya la elevan es porque ya llevan muchos días de la enfermedad y están gravemente enfermos. Entonces, si nosotros vemos un niño que no está gravemente enfermo, pero que está febril, y nosotros estamos sospechando que pueda ser un COVID, más o menos entre el cuarto y el quinto día, mandar esas primeras pruebas. Otra de las preguntas que surgen es, ¿en qué momento sospechar que nuestro niño se está pasando a un síndrome inflamatorio multisistémico o está desarrollando un Kawasaki? El médico de primer contacto o el médico pediatra que quizás no está en una institución hospitalaria con todo el equipo multidisciplinario que se necesita. ¿Qué sospechar? ¿Qué decir? Este niño se me está yendo hacia un multisistémico o inclusive un Kawasaki o será propiamente su COVID, y decirle a la madre, no se preocupe, llévelo a casa, dele
nada más un antipirético y no pasa nada. No, estos niños generalmente van a tener más de 72 horas de fiebre y van a tener más síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarrea y la afección en piel. Y cuando ustedes toman la proteína C reactiva, va a estar elevada y ya con eso uno puede sospechar que ese paciente pasa al multisistémico. Y si ustedes tocan las manos y los pies, están frías, con mal llenado capilar, y si toman la presión arterial y está baja o en los límites inferiores para su percentil que le corresponde para la edad, ese niño está haciendo un síndrome multisistémico. Y de hecho la mayoría de niños al Bloom así nos han llegado. Precisamente una de estas relacionados a la experiencia que usted tiene en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom es cuáles han sido los niños que han tenido mal pronóstico que ustedes han recibido en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. Si es porque han tenido alguna patología de base o es niños de la comunidad que han llegado a tener un desenlace no de buen pronóstico para esta enfermedad. La mayoría han llegado con un problema de base, generalmente cardiópatas, niños obesos, PCI, y los niños que son sanos y que se han complicado con el multisistémico han llegado con un proceso bacteriano sobreinfectado. O sea, se han tardado en consultar porque han asumido que la fiebre, que algunas de las manifestaciones han sido por el proceso inflamatorio o por el proceso infeccioso propiamente dicho. Esos son los niños que más se han complicado en el hospital. Esa niña que llegó con una celulitis, el niño que llegó con un acceso retrofaríngeo, de ahí niños nada más con comorbilidad. Y 2 niños que se retrasó el diagnóstico, o sea, se mandó tarde, el paciente pasó chocado casi 16 horas antes de que se le repusieran los líquidos, y eso prolongó la acidosis metabólica y lo llevó a una falla multiorgánica. Entonces, generalmente cuando uno sospecha esto, lo primero que tiene que hacer, bueno, preguntarle a la mamá, mire, ha orinado con frecuencia, está tomando líquidos, y inmediatamente reponer la volemia, porque eso es lo que puede hacer la diferencia entre que el paciente vaya a una falla multiorgánica o nosotros podamos rescatar la parte esa de la volemia y no, que los órganos no sufran. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas que surgen es que si aquellos pacientes pediátricos que han sido infectados o han tenido un diagnóstico de SARS-CoV-2 en algún momento pueden llegar a desarrollar algún mecanismo de defensa y ya la siguiente infección va a presentar, tienen posibilidad de presentar nuevamente un síntoma grave, como se ha reportado en algunos países, principalmente en población adulta, que la segunda infección puede ser igual o más grave que la primera. ¿Se ha visto esto en niños o genera un mecanismo de defensa diferente a la población adulto previamente infectado? Reinfecciones en niños no se han descrito ni en la literatura ni nosotros en el hospital. Así que eso, la experiencia en niños, habría que ver qué sucede diferente a lo de los adultos. Incluso lo de los adultos es variable porque hay adultos que han tenido una reinfección y ha sido más leve y hay otros adultos que la reinfección ha sido peor que la primera vez. Entonces, no sé si dependerá de algo innato en el organismo de cada persona de la respuesta secundaria, ¿verdad? Porque los primeros casos de reinfección documentados fueron más leves. Ya los últimos que se reportaron sí fueron más graves. Entonces ahí hay como una divergencia de cómo es que puede evolucionar esto. En los niños realmente no tenemos experiencia en eso y no nos han llegado niños con reinfección, ¿verdad? Así que sí han llegado niños que por alguna razón en su hogar les tomaron prueba y tenían una PCR positiva, resolvieron el COVID y luego llegaron con el multisistémico, pero con PCRs negativas, o sea, no se ha podido documentar reinfección en estos casos. Gracias, doctora. Quizás para ir finalizando, dos preguntas más. Una de ellas es, ¿qué hacer, qué estudios
realizar después de la fase aguda en un paciente? Pasó su fase aguda, quizás los síntomas mejoraron. ¿Qué más hacer? ¿Sospecho que esto puede llegar a tener alguna complicación o ya me quedo tranquilo porque sé que no va a pasar a más? A diferencia quizás del paciente adulto que pasa un momento como de luna de miel, ¿verdad? Que los síntomas parece ser que mejoraron, la fiebre parece ser que se incrementó mucho, pero empieza a bajar, pero empieza el proceso respiratorio y días después retoma nuevamente la fiebre, el proceso respiratorio se hace mucho más agudo y termina muchas veces con desenlaces o de mal pronóstico. Entonces, en niños ocurre lo mismo. ¿Qué estudios realizar en este momento? En general, por ejemplo, en los multisistémicos, lo que está recomendado es que a las 72 horas se vuelvan a tomar los reactantes de fase aguda que tomamos, la deshidrogenasa, la clorexidina, el número D, para poder dar un seguimiento a estos pacientes. Efectuar estos cambios multisistémicos es oxígeno, 48 horas sin oxígeno, 48 horas sin vasopresores, que no hayan alteraciones del estado de la conciencia y que se haya estabilizado la disfunción cardiovascular. Entonces, que ya no tenga arritmias, si acaso tenía arritmias, que haya recuperado la función ventricular. Eso es lo que hacemos con los multisistémicos y se le hace un ecocardiograma al mes, luego a los 6 meses y el plan que tenemos es hacerle al año porque esos niños siguen con la evaluación cardiovascular, muy parecido a lo que hacemos con Kawasaki, ¿verdad? Que se les da un seguimiento largo y más adelante se les va a tener que hacer prueba de esfuerzo. Eso va a ser igual en el manejo de Kawasaki con multisistémico. Ahora el COVID, que no generó ninguna complicación y que se manejó ambulatorio o hospitalario, pero que no fue grave, sino que fue de leve a moderado, generalmente no hay nada que indique que uno debe de seguir tomándole exámenes, exceptuando que esperemos que los reactantes de fase aguda, que son la ferritina, la PCR, deshidrogenasa láctica o troponina o el dímero D, se normalicen, porque al final el dímero D también nos sirve para la anticoagulación, para saber si se le va a poner o no se le va a poner anticoagulación y si esa anticoagulación cuánto tiempo va a seguir, ¿verdad? Y si va a ser profiláctica o si va a ser terapéutica. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, la última pregunta es, siguiendo la línea que usted está comentando, el paciente que tuvo COVID, en el caso del paciente adulto, se ha visto que aquellos con COVID, inclusive moderado, no llegando a severos, llegan a tener ciertas síntomas posteriormente a su infección, por ejemplo, los síntomas respiratorios, pacientes que tuvieron COVID y únicamente tuvieron síntomas respiratorios a los 15 días, al mes, a los 2 meses. De hecho, hay estudios que inclusive 3 meses después empiezan a presentar miocarditis o empiezan a presentar problemas respiratorios que al ser evaluados por estudios de imagenología, demuestran daños importantes a nivel pulmonar y el paciente dice es que no me siento cansado, estoy bien. En el caso de los niños, ¿qué seguimiento darle? En el caso de los COVID moderados a severos, aunque no hayan llegado a un multisistémico, y en aquellos que sí llegaron tristemente a un Kawasaki o a un multisistémico, ¿qué seguimiento dar? ¿Únicamente el seguimiento por parte de cardiología o también tenemos que vigilar riñón, tenemos que estar vigilando otros órganos porque este paciente, a pesar de que ahorita quizás no presenta esas complicaciones, saber si más adelante pudiese llegar a tenerlas? Lo recomendado es siempre que tenga una evaluación de la función pulmonar, el seguimiento de la función cardíaca y de la evaluación de su estado neurológico, porque aunque no haya muchas complicaciones, por ejemplo en los adultos, que hay como más casos de Guillain-Barré o encefalitis asociados a COVID. En los niños no hay tanta, lo que más se ha asociado son convulsiones febriles al COVID-19,
pero lo ideal es por lo menos tener un electroencefalograma que nos diga que esté normal, la evaluación de la función pulmonar con la espirometría y con toda la fisioterapia pulmonar, y la evaluación cardiovascular al menos. Si es un niño que tuvo falla renal, obviamente tiene que seguir el seguimiento por el nefrólogo, pero digamos que los 3 órganos principales a seguir son sistema nervioso central, pulmón y corazón. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Miriam Lourdes Dueñas por esta magnífica presentación, porque nos ha ayudado mucho en el manejo de paciente con COVID en la infancia, principalmente, que muchos consideran que el niño es un adulto pequeño, ¿verdad? Y no lo es. De hecho, tenemos que dar un seguimiento muy particular a nuestros niños, que si bien es cierto, como muy bien lo explicó la doctora Lourdes, no se ha presentado la enfermedad con la severidad que quizás ha dado en otros grupos etarios, pero sí es de darle seguimiento, y como médicos quizás de primer contacto o médicos pediatras que no se encuentran a nivel hospitalario, o aquellos que se encuentran inclusive a nivel hospitalario, seguir todos estos puntos que la doctora Dueñas nos explicó con mucho detalle y con mucha claridad. Agradeciendo a todos los participantes y a la doctora Lourdes por su brillante exposición. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amables por invitarme. Buenas noches. Buenas noches.